Muy bien, seguimos en Finanzas Personales. En muchos programas de televisión, Lorena, se le regala algo al invitado. En este caso, el invitado nos trajo un regalo a nosotros, así que aprovechamos liderazgo contundente de Pablo Tigani. Se lo vamos a ofrecer, obviamente, a la audiencia. finanzaspersonales@fibertel.com.ar. Al que nos escriba vamos a sortear, como hacemos siempre, 2 libros que Pablo Tigani, ya lo presento, nos trajo. Pablo, un gusto tenerte en Finanzas Personales. El gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, retomaste a la Argentina en parte a vivir ya hace un par de años. ¿Cuál es la motivación como economista? ¿Qué esperás de la Argentina en los próximos 2 años? Bueno, en principio tenemos que arrancar de un país que viene creciendo desde 2002, desde el segundo trimestre de 2002 inicia una recuperación hasta el último trimestre de 2008 y evidentemente todo esto ha hecho en cualquier individuo que mira a la Argentina alguien expectante, alguien con esperanza y con deseos de cambio. Yo creo que Argentina es un país con un potencial fenomenal por sus recursos naturales, por sus recursos humanos y básicamente por una situación geopolítica que le da una oportunidad que en muchas partes del mundo se conoce y que nosotros mismos a veces deberíamos tratar de investigar. Pablo, en las últimas semanas la CEPAL destacó que en América Latina, producto de la crisis, el comercio fue muy afectado y hay que prepararse para lo que viene. En este sentido, dice que los países deben invertir en infraestructura y articular políticas entre el sector privado y el sector público. ¿Cree que la Argentina aprovechará oportunidades o lo dejará pasar? Sin duda, yo creo que Argentina va a ser algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora. Cuando uno mira las exportaciones argentinas y el comercio internacional en el año 2001, 2002 estábamos en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportaciones y terminamos el 2008 con 70.000 millones de dólares en exportaciones. Cuando uno mira volumen y precio ha crecido tanto por volumen como por precio y la verdad es que tenemos un potencial de seguir en este camino de desarrollo por muchos años. Por una cuestión elemental, crece la cantidad de gente en el mundo que se incorpora a la alimentación, que va a entrar en la clase media. Estamos hablando de alrededor de 800 millones de habitantes y lo primero que van a hacer es comer mejor. Teniendo 80% de suelo cultivable, siendo el segundo país en reserva de agua y con un poco de inversión autosuficiente en energía, creo que los recursos humanos que tiene Argentina van a funcionar y claramente yo soy muy optimista. Sin duda, esa explicación creo que uno la puede recoger de los números macro de la Argentina. Sin embargo, la sensación térmica de la mayoría es distinta a hoy. Me toca desde el lado del inversor y cuando hablas con inversores, quizás como lado positivo uno puede destacar que nunca vi tan baja inversión extranjera sobre la Argentina. Y el gran problema o la gran frase que siempre te citan es la falta de confianza. ¿Cómo revertir esa falta de confianza? Si es parte del gobierno o no, si este gobierno puede revertir esa imagen de desconfianza que genera en la mayoría de los inversores o va a haber que esperar 2 años. Bueno, cuando uno mira la tasa de inversión como porcentaje de PBI, este gobierno o el gobierno anterior estuvo por encima del promedio de la década del 90 y ha bajado unos puntos la tasa de inversión con respecto al PBI, pero todavía sigue siendo una tasa históricamente importante. Claramente las expectativas condicionan a la inversión y la verdad es que hay mucha subjetividad en la información, hay mucho factor, yo lo he denominado CAM, confrontación al modelo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el modelo de producción y trabajo que le dio a Argentina en los últimos 5 o 6 años una tasa de crecimiento de casi el 60% con 68 meses consecutivos de crecimiento. Obviamente esta repetición de pesimistas full time genera una expectativa que no le hace nada bien a la Argentina, ni en el exterior ni en forma doméstica. Evidentemente el gobierno ha hecho lo suyo para poder conseguir que esto sea así. Ahora, el ritmo de recuperación, Pablo, ¿cuánto depende de la inversión privada? La inversión es la llave de crecimiento de largo plazo. Evidentemente es imprescindible que la inversión crezca,
Pero la inversión en los últimos años ha tenido un sesgo totalmente distinto del que tuvo durante la década del 90, que era una inversión netamente financiera y especulativa, con un mercado de capitales absolutamente abierto en forma incondicional, que ante cualquier shock externo sufría las consecuencias como sufrió en el año 95, en el 97 y en el 98, iniciando en este último año un camino de retroceso que completó 4 años seguidos de recesión, donde sabemos todo en qué terminó, un colapso con afluencia, con un mercado, con un país amigable a los mercados, con tasas de interés libre y con una economía pro negocios. Argentina terminó en default. Así que yo creo que tenemos que revisar qué tipo de inversión es la que la Argentina necesita y de esa manera encontrar la forma de atraerla. Pablo, uno de los temas que decíamos en la presentación, se ofreció un canje de bonos, quizás no es un gran número, obviamente lo que se canjeó, pero ¿ves voluntad de pago? ¿Cómo viste ese canje? ¿Y cómo ves al inversor finalmente del otro lado del mostrador con la aceptación? Absolutamente, yo creo que hay voluntad de pago y me parece que cuando hay reestructuración de deuda por acumulación de vencimientos, como ha sucedido en este caso, no hay cifras pequeñas, sino hay obstáculos que resolver donde se produce una gran cantidad de vencimientos en un año. Lo que está haciendo el gobierno responde a la desaceleración de la actividad económica internacional y local, donde evidentemente como consecuencia cae la recaudación, y al caer la recaudación, que venía creciendo a tasas del 30% hasta 2008, evidentemente tiene que reprogramar los vencimientos para poder tener los recursos y poder atenderlos. Sin duda el gobierno, desde su forma de hacer las cosas, desde su propia lógica, está en una actitud de volver a los mercados. Obviamente, si la expectativa es que lo haga como lo haría un gobierno con una economía de enfoque neoclásico, mucha gente va a resultar frustrada. Pero a su manera el gobierno, dentro de este enfoque de producción y trabajo, quiere volver a los mercados y hacer más amigable con los organismos multilaterales de crédito. Pablo, insisto con un tema, en la medida que te iba escuchando. Entiendo el punto de vista que decías que a veces ves muchas cosas negativas hoy, o creo que usaste el pesimismo crónico, una definición así. También no se endiabla mucho a una época donde también hubo inversión en infraestructura, también se aprendió, etcétera. Es como que todo lo pasado fue todo malo y ahora es todo bueno. ¿No estamos repitiendo el mismo error? No sé si fui claro en la pregunta. Sí, estoy de acuerdo. No todo ha sido malo. En la década del 90 hubo inversión en infraestructura y claramente eso ha permitido que cuando comienza la recuperación de Argentina hubiera un output gap que permitía no solamente aprovechar las fábricas que tenían esa capacidad ociosa, sino también que estaba la infraestructura que en esos años, mediante un endeudamiento, desde mi punto de vista, extravagante, había sido en parte invertido en infraestructura. Yo creo que sí, que es un problema que tenemos que resolver en Argentina. Está o el factor K, que es todo lo que haga el gobierno no me gusta, o está el factor CAM, que es todo lo que sea de producción y trabajo y no sea exclusivamente financiero. No lo veo con buenos ojos. Y la verdad es que el mundo ha cambiado y hay gente que tiene que hacer una revisión de lo que han sido los modelos exclusivamente de enfoque financiero y con mercados absolutamente abiertos. Esto se está haciendo en los países más importantes en términos de PBI del mundo. Y creo que lo tenemos que empezar a hacer también en los países emergentes. ¿Por qué, Pablo, si el clima financiero justamente es mejor, la confianza empresarial no retoma los niveles previos a la crisis del cambio? ¿Qué debería hacer justamente el gobierno para retomar esa confianza por parte de las empresas? Es evidente que el gobierno no se va a parecer a los que los empresarios que nosotros escuchamos quejarse desean. Obviamente, este es un gobierno que tiene un enfoque absolutamente distinto a esa expectativa. Yo creo que el hecho de reestructurar la deuda de corto
plazo que, según algunas fuentes, amenazaba la posibilidad de cumplir con los vencimientos de 2009 y 2010, van a ayudar. El acercamiento nuevamente a los organismos multilaterales de crédito, no con rendición incondicional, pero sí tratando de ser más amigables, y la solución de la deuda con el Club de París y la solución de los tenedores de bonos que todavía no han resuelto desde 2005 la situación, va a hacer que mejore el clima de negocios, y de hecho ya se están notando en algunos sectores indicios de mejora. Argentina fue uno de los primeros países de Sudamérica en dejar de caer, después de Brasil, y después vinieron otros países que aparentemente, para los que son más abiertos a negocios, como Chile o Perú, han empezado a crecer después de Argentina, aún después de esta crisis. Pablo Tigani, economista, muchísimas gracias por tu presencia en Finanzas Personales. A ustedes.